¿quién de aquí es bueno dando direcciones? Sí, dando direcciones. Bueno, si no eras bueno en el primer servicio, en este segundo puede ser que seas bueno, ¿no? Ya aprendiste. Sí, ya sabes, ¿no? Así como de repente, no sé, ayúdame a llegar a, dime un lugar céntrico así medio difícil. La ermita, ándale, perfecto. O sea, ¿cómo llego a la ermita? No sé. No, pues agarras aquí este circuito, y todos pensamos que circuito, todos saben que es circuito, no. Agarras circuito y llegas, y bueno, para el yucateco promedio, ok, donde tú has visto a lo mejor memes para esto, el yucateco promedio sería así como que, muy bien, agarras circuito o te vas por el centro, llega, conste, estoy diciendo direcciones no claras, ¿ah? O sea, pastor, así no llega a la ermita. Claro, no sé llegar a la ermita. O sea, desde aquí de Antioquía puedo llegar, pero de otro lado quién sabe, ¿no? Pero el yucateco promedio es, mira, vas, agarras todas las 66 o todas las 64 y ya que llegas al fondo, ahí en la esquina donde está la tienda, ahí no es. Te sigues dos más, ¿ok? Y ahí a la derecha, donde veas el carro rojo, bueno, doblas a la izquierda, luego a la derecha y ahí 2 cuadras más. Y donde ves un señor tomando ahí su coca, ahí es. Así damos las direcciones aquí en Yucatán. Y todos, bueno, sí, ya me ha tocado. Bueno, no sé si a lo mejor seas así, pero puede ser que estés en el promedio. Aunque yo sé que la mayoría de aquí ya usa aplicaciones precisamente para llegar a destinos deseados. Ahora, lo cierto es que es esto. Es importante conocer el destino, definitivamente. Pero también es importante conocer cómo llegar a ese destino. Y a veces, tú y yo somos así. Conocemos el destino, pero no somos tan buenos para decir cómo llegar ahí. Y hablando del Evangelio, creo que nos pasa algo muy similar. Muchos aquí a lo mejor podrán responder, ¿quién es Jesús? ¿Ok? Podrán dar algún tipo de información teológica, bíblica, histórica de quién es Jesús. Pero en el momento en que tú le tienes que decir a una persona cómo llegar a Jesús, o cómo conocer a Jesús, o cómo dirigirlo a Jesús, ahí te empieza a hacer un montón de bolas. Y a fin de cuentas, lejos de presentar lo que realmente es Jesús, das una historia innecesaria. Y creo que es lo que Pablo nos va a decir precisamente en estos 5 versículos del capítulo 2, hablando acerca de este mensaje que tú y yo tenemos que conocer, que es el Evangelio, y cómo debemos comunicarlo y cómo debemos compartirlo con otros. Y vamos a ver esto a través de 2 consideraciones, ¿ok? 2 consideraciones que tú y yo tenemos que tomar en cuenta para guiar correctamente a las personas hacia Jesús. Ok, ¿estás listo? La primera es, la dirección es sencilla, nosotros la complicamos. ¿Ok? Y la segunda es, el destino es seguro, pues no cambia a pesar de nosotros. Te la repito, la dirección es sencilla, nosotros la complicamos, el destino es seguro, pues no cambia a pesar de nosotros. Vamos con la primera. La dirección es sencilla, nosotros la complicamos. Hace un ratito te pregunté si eras bueno dando direcciones. Ahora te pregunto, ¿qué tan bueno eres usando las aplicaciones que te llevan a esos lugares? Ya sea, por ejemplo, ¿qué será? Maps, ¿no? O Google Maps, Waze, ¿ok? Si no te ha pasado que de repente usando alguna de estas aplicaciones tú le dices, ir a tal lugar, y te dan una ruta así medio maquiavélica, ¿ok? Que si tú eres de la ciudad dices, no voy a agarrar esta ruta, me está dando una vuelta sota. Pero si no eres, cuando ya llegas al punto, dices cosas como, no hombre, si hubiera agarrado esta calle, llegaba más directo y no tenía que dar 40,000 vueltas a la redonda. Creo que tú y yo así somos cuando hablamos de Jesús. Hay cosas que son sencillas de decir. Esto es el Evangelio, esto es Jesús, es lo que tienes que hacer. Pero tú y yo damos 20,000 explicaciones y 20,000 cosas tal vez innecesarias que lejos de presentar el Evangelio de manera sencilla y práctica, solo confundimos a las personas. Y creo que es lo que Pablo nos va a decir de manera magistral aquí. Ve conmigo, por favor, versículos 1 y 2. Mira lo siguiente, dice, yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Recuerda que estamos viniendo de capítulo 1, ¿ok? En donde Pablo ya nos dijo que
tuvo ahí que presentarse ante una comunidad helénica, griega, como eran los corintios, en donde los filósofos de aquel entonces, pues andaban ahí, ahora sí que con sus filosofadas, ¿ok? Y Pablo tenía que entrarle ahí con el evangelio. A ver, ahí va, y aquí empieza el concurso interesante de 2 servicios. En el primero no le pegaron, pero a ver, los que toman notas, ¿alguien se acuerda del número de filósofos con los que Pablo tuvo que ahí empezar? Ándale, no, ahí sí, ahí soplándole los que están ahí. Sí, ya lo escuché, sí, como que vi una revelación. A ver, ¿te acuerdas? ¿Cuántos fueron? ¿Alguien tiene el dato? ¿Cuántos grupos de filósofos habían cuando Pablo estaba predicando ya en Corintio? A ver, un número. 8. No, ok. Eso es un buen dato ahí nada más para checar. Eran 50 grupos de filósofos. 50 grupos de filósofos. De diferentes, ahora sí que partidos dirían por allá. Pero cada uno hablando acerca de quién soy yo, qué es la vida y hacia dónde voy después de la vida. Entonces tienes que entender esto porque capítulo 2 básicamente nos va a decir lo que había antes de eso, lo que estaba ocurriendo en Corinto antes de eso. Y por eso Pablo está diciendo, yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, entonces nos va a hacer lo que de repente ahí se le conoce como un flashback, ¿no? Y nos va a hacer un recordatorio de cuándo Pablo llegó a Corinto. Bueno, los historiadores dicen que Pablo visita a Corinto en el año 50 después de Cristo, obviamente, después de visitar Atenas durante su segundo viaje misionero. En este viaje de Atenas, a Pablo no le fue muy bien hablando precisamente del Evangelio. Mira lo que dice Hechos 17, versículos 16 al 19. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios, y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban por ahí. Algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaron conversación con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Otros comentaban, parece que es predicador de dioses extranjeros. Decían esto porque Pablo les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección. Entonces es muy importante que tengas en cuenta esto, porque Pablo Pablo llega a Corinto a predicar el Evangelio después de su visita a Atenas, en donde en Atenas, quienes lo escucharon, este grupo de filósofos le dijeron, tú estás loco, pero así como si fuera un ateniense, ¿no? O sea, ¿y por qué es importante esto? Bueno, antes de continuar, lo increíble después de este momento en Hechos 17, después de lo que acabo de leer, registra este momento tan increíble cuando Pablo se presenta en el Areópago. ¿Te acuerdas que pasó ahí? Recuerda, había mucha idolatría, ¿ok? Así que tenían una estatua, o un ídolo para cada dios, ¿ok? Pero ahí se topa con así como un monumento donde no había nada. ¿Te acuerdas qué decía ahí? Al Dios no conocido. Y Pablo se agarra de ahí para entonces presentarles de manera increíble y súper astuta a estos filósofos a este Dios que ustedes no conocían, que ellos no conocían, pero que podían conocerlo a través de Jesús. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque Pablo le está hablando ya a una iglesia como la de Corinto, ¿ok? Que es una iglesia nutrida en dones, una iglesia muy grande, pero que no empezó ahí, sino empezó precisamente con la predicación del Evangelio a algunas personas. Lo que nos dice Pablo con la experiencia de Atenas es que hoy por hoy tú y yo puedes esperar y tienes que esperar que no cada vez que tú le hables del Evangelio a alguien, no cada vez que tú le compartas de Jesús a alguien, esa persona va a responder favorablemente. Es más, puede ser que tú tengas hoy el registro ahí en el corazón y en tu mente de personas que hasta el día de hoy tú les has hablado y compartido del Evangelio y no han creído. Y a lo mejor tú estás perdiendo como que la esperanza y decir, bueno, es que pastor, tantas veces. Recuerda, Pablo en Atenas lo rechazaron, va a Corinto, ¡boom!
Hay personas en esta tierra, aquí, a quienes Dios te va a permitir compartirles y efectivamente van a responder de manera rápida, pero habrán otras en que ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera responderán el Evangelio. Y muchas otras más no te tocará ver a ti que respondan el Evangelio. Pero eso no significa que tú dejes de predicar, que tú dejes de compartir, que tú dejes de hablarles de aquel que transforma vidas. Es más, ya en Corinto, cuando Pablo empieza a predicar ahí, registra 1 Corintios 1, 14, 15, eso nada más anótelo ahí, no vayas. Y registra que los primeros en creer en Corinto fue Ticio, Justo, Crispo, Gallo y Estéfanas. Y eso es bien increíble, porque en Atenas no respondieron y en Corinto respondieron muy pocos. Pero ¿a qué iglesia le está hablando Pablo? Ya la iglesia en Corinto, una iglesia muy grande, una iglesia, ahora sí que bendecida en dones, una iglesia que se peleaba por decir, nosotros tenemos un gran conocimiento acerca de quién es Dios. Y por esto es la primera frase del sermón. Jesús no nos llamó a predicar su mensaje a multitudes, sino a predicar a personas que multipliquen su mensaje. Y eso es increíble. Haz memoria solamente en esta semana, no vamos a ir ni al mes, en esta semana, en tu ministerio Vitacilina, ¿ok? Y para los que no, pastor, ¿qué es el ministerio Vitacilina? Ok, es un pensamiento teológico muy profundo, ¿ok? Pero te lo voy a dar así nada más para que lo sepas. Tu ministerio Vitacilina es que siempre hables de Jesús en la casa, en el taller y en la oficina, ¿ok? Tú y yo no estamos llamados a pensar que gente es Mérida para Cristo, o sea, qué bueno, ¿no? Incluso, ¿sabes? Como técnicas misioneras de Pablo, él se enfocaba en las capitales de los lugares, porque él decía, si aquí en la capital se funda una iglesia, va a ser más fácil que las provincias alrededor conozcan el Evangelio. Noticia, Antioquía, ¿dónde estamos ubicados? En la capital. Órale, muy bien. ¿Cómo nos ha salido el que más personas conozcan a Jesús? Bueno, pues aquí seguimos, ¿no? Eso es importante. ¿Cuántas más pueden conocer? Es nuestro anhelo, ¿ok? Ahora, tú no estás llamado a predicar a multitudes, sino a personas que multipliquen el mensaje. ¿Qué te parece tu casa para empezar? Tú y yo podemos, a lo mejor durante mucho tiempo, pertenecer a una iglesia y asistir puntualmente a una iglesia. Pero lamentablemente, el último lugar en donde se sabe que tú conoces a Jesús es tu casa. Y esto va para todos, no importa las combinaciones y permutaciones. Papás, esposos, matrimonios, hijos. ¿Y qué puede ser? Hijos, papás. ¿Cuánto tiempo tú has invertido intencionadamente para compartir del Evangelio con alguien más? Y aquí va a ser muy interesante. Pastor, pero es que compartir el Evangelio es complicado porque no entiendes, mi hermano es así como que primo hermano de Walter Mercado. Y los que se rieron, ¿saben quién es Walter Mercado? Los chavos así como de 15 para abajo, como que Walter Mercado. Bueno, si no lo conoces no te has perdido de nada. Pero así como que, pero ¿cómo hablarle? Porque es bien difícil, es bien cerrado. Bueno, Pablo nos va a decir más adelante cómo hablar del Evangelio. Pero lo primero que quiero decirte en esta mañana es esto. Tú tienes y estás llamado, tú tienes la responsabilidad y estás llamado a hablar del Evangelio a las personas más cercanas a ti. Lamentablemente hoy, hablando de casa y hablando en relación hijos con padres, sobre todo, repito, de personas que han ido durante mucho tiempo a la iglesia, los hijos desconocen el Evangelio realmente porque sus padres fueron muy intencionales, muy intencionales, que a lo largo de todo el año estén aquí y en grupos y en todos lados, pero en su casa nunca les mostraron a Jesús. ¿Y sabes qué pasa a veces? Esos hijos, ¿a quién crees que terminan como que rechazando y odiando?
al Dios que alejó a sus padres de ellos. Porque aparte de repente están como que los padres muy metidos en la iglesia y los niños ahí en otros lados. Tiene que ser algo integral. Si estás aquí es porque tú conoces al Dios que te ha salvado y estás aquí para adorarlo, como pueblo, como casa, como hijo. Ellos tienen que reconocer, o sea, los que están a nuestro alrededor tienen que reconocer que conocer a Jesús es tener una relación con una persona. Lo hemos dicho ya anteriormente. ¿Cuál es el ícono de nuestra confesión de fe en relación a Jesús? Que Él está como vivo. ¿Y sabes? Muchas veces es lo último que presentamos. A un Jesús vivo que obra en nuestras vidas, que nos perdona cada día, que nos muestra, que nos dirige, que nos redarguye y que quiere que nosotros vivamos como Él quiere. Muchos de nosotros lamentablemente nos perdemos esta bendición porque incluso creemos y pensamos que Dios le ha mandado esta tarea o le ha dado esta tarea a algunas personas. Empezando con los que estamos aquí arriba. O que tú harías esto o tú sí compartirías esto si tan solo fueras líder de algún ministerio, algún anciano pastor de una iglesia, algún diácono. Pero no. Dios está llamado a que tú compartas este mensaje ahí donde Dios te ha puesto. Recuerda, la dirección es sencilla, nosotros la complicamos. Ahora Pablo sigue diciendo, versículo 2 y 3 otra vez dice, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Pablo está diciendo, tú tienes que compartir este mensaje porque es un mensaje bien sencillo. Bien sencillo. Tú tienes que compartir el testimonio de Dios. Ok, venga, familia Antioquía, ¿qué es el testimonio de Dios? Y más adelante Pablo dice el misterio de Dios. ¿Cuál es? ¿Qué es? El Evangelio. Espero que no estén respondiendo ahí los que tienen ya la chafa. El Evangelio. Dice, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, el Evangelio de Dios. ¿Y qué dice el Evangelio? Algo bien sencillo. Que Dios viéndote ahí rebelde delante de Él, viviendo en contra de Él, aún así por amor envía a Jesús para que tú no recibas lo que debes recibir por tu pecado, sino Jesús lo reciba y al conocerlo a Él seas perdonado, transformado y puedas tener hoy la oportunidad de vivir de manera diferente. Dice Pablo, este es el testimonio. Este es el testimonio que vengo a anunciarles. Esto es lo que vengo a compartirles. ¿Y cómo lo comparto? Dice Pablo. ¿O cómo se los compartí? No lo hice con gran elocuencia ni sabiduría. Recuerda, en Atenas Pablo había tenido un ejemplo. Ya había hablado con los filósofos, ya había hablado con estos, ahora sí que expertos en estas áreas, personas con conocimiento, entendimiento, pero ahora en Corinto dice, no le voy a entrar con esto. A lo mejor Pablo con ellos ya había entrado con argumentaciones, había tratado de presentar, obviamente es Pablo podía hablar con el filósofo que le pusieras encima, con el filósofo que le pusieras encima. Pero dice, no, en vez de esto, he traído este mensaje sin utilizar gran elocuencia y sabiduría. Ahora esto para ti y para mí nos da esperanza. Porque no importa cuánto tú puedes decir hoy, conozco tanto de esto, tengo tantos años como creyente, tengo tantos años yendo a la iglesia. El que tú comuniques el mensaje tiene que ver con que le creas a quien que te dio el mensaje y vive contigo y tú para él. Por eso Pablo dice testimonio, porque nadie puede conocer a Jesús a menos que sea un testigo de su gracia. Una persona solo puede testificar de lo que ha visto, escuchado o experimentado. Si tú no conoces a Jesús, si tú no has visto a Jesús en su palabra, si tú no escuchas a Jesús, eso te mostrará por qué hoy a lo mejor puedes decir algo acerca de Jesús, pero tu vida no refleja a
a Cristo. Y esto lo vemos en muchas iglesias. Te dejo esa frase del sermón. Todos los que han sido llamados por Jesús son capacitados por Él mismo para compartir con otros lo que Él ha hecho con nosotros. Por eso es como que es muy evidente. Y Pablo está diciendo esto. Yo no te hablé de Jesús con gran elocuencia y sabiduría. Ahora, como dije hace un momento, no me malinterpretes, Pablo no está como que llevándote a la experiencia, así como que no necesitas conocer de Jesús, siente a Jesús, o sea, lo que sientas de Jesús, eso di. No, estamos hablando de Pablo, ¿ok? Alguien que conocía teología, alguien que verdaderamente tenía mucha información, pero alguien que tuvo un encuentro personal con Jesús. Y aquí te va algo increíble. ¿Cómo tú y yo podemos conocer a Jesús? Por medio de su palabra, ¿ok? ¿Cómo tú y yo conocemos más a Jesús? Por medio de su palabra. Por eso Pablo le dice a Timoteo, 1 Timoteo 4:13, te lo leo en la Nueva Biblia de las Américas. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de la exhortación y Si tú has conocido a Jesús, si tú has sido perdonado por Jesús, si hoy tienes una nueva vida, la evidencia de esto es que todos los días, en todo momento, tú quieres saber, conocer y aprender más de Jesús a través de su palabra. La pregunta es, ¿cómo te ha ido con eso? Lo hemos dicho muchas veces aquí. ¿Sabes que todavía muchos, no puedo decir que tanto, pero todavía muchos solo abren su Biblia los domingos cuando vienen al servicio? Y entre semana, ahí está ya, bien guardadita. Pablo sigue diciendo, me propuse entonces entre ustedes no saber cosa alguna excepto de Jesucristo y de este crucificado. Pablo llevó el mensaje de salvación en términos sencillos que todos pudieran entender. Y esto para muchos de los griegos era así como que, ¿quién es este loco? Pero los corintios decían, no sé quién es él, pero gloria a Dios que a través de él pude conocer a Jesús. ¿Te gusta la siguiente frase? Necesitamos estudiar y conocer más de su palabra, no porque Jesús necesite ser mejor explicado, sino para que nuestro corazón pecaminoso no distorsione el propósito y la forma de lo que Jesús ha dicho. Es increíble. O sea, tú y yo necesitamos cada vez más tener nuestro tiempo devocional escuchando a Dios en las mañanas, en las noches. De repente si estás leyendo algo y dices, no lo entiendo, ok, lo voy a subrayar, lo voy a buscar, le voy a preguntar al pastor, ok, porque tú necesitas conocer más de Él para que cuando alguien te pregunte, ¿quién es este Jesús? Tú de manera sencilla, práctica, digas, este es. Este es. Pero todo puede empezar entonces con la primera pregunta. ¿Conoces verdaderamente a Jesús? ¿Conoces verdaderamente a Jesús? Porque tu vida va a dar evidencia. Si solamente hablas de labios para afuera acerca de quién es Jesús, o tu vida misma muestra lo que Jesús ha hecho contigo. Perdonarte, salvarte y darte una nueva vida. Y cuando tú muestres eso a los demás, lo mínimo que va a ocurrir es, ¿qué pasó contigo? ¿Qué pasó contigo? Y a lo mejor te rechazarán o te dirán, yo quiero eso que te pasó a ti. Yo quiero eso que te pasó a ti. No saber cosa alguna excepto a Jesucristo y a este crucificado. Ok, vamos al número 2. Segunda consideración. El destino es seguro, pues no cambia a pesar de nosotros. El destino es seguro, pues no cambia a pesar de nosotros.
en cualquier de las aplicaciones de estas de mapas y estas cuestiones, por más que digas, no quiero que tal lugar esté ahí, y te trates de ponerle y ponerle, vas a poner 400,000 rutas, pero todas te van a llevar a ese lugar. Porque tú no tenemos la capacidad de cambiar de lugares. Digo, a lo mejor habrán otras sucursales, pero no puedes cambiar ese lugar. Cuando hablamos del Evangelio, tú y yo no podemos cambiar ni quién es Jesús, ni lo que ha hecho por nosotros. Y eso está increíble. Vamos a ver lo que dice Pablo en relación a esto, versículos 3 y 4. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. La primera vez que yo escuché este pasaje fue precisamente ahí en un debate pastoral de cuál deben ser como que las características o las cualidades de un pastor. Y bueno, y surgió de todo. Recuerda, a Pablo le pasó lo mismo con la iglesia. ¿Quién eran los 3 predicadores con los cuales disputaban, que eran así como que los equipos? Cefas, Apolos y Pablo, ¿no? Eso sigue pasando hasta el día de hoy. Porque para muchos es, no, un verdadero predicador tiene que verse así, ¿ok? Y predicar así como que, en el capítulo 2, veamos el griego del arameo del hebreo. O por lo contrario, no, alguien tienes que hincarte, y tienes que saltar, y tienes que ver esto, No. Pablo está diciendo, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. Tú sabes quién es Pablo en materia de conocimiento. Algunos historiadores dicen que Pablo no tenía un atractivo físico, que quizás era medio chaparrito y que a lo mejor andaba ahí medio visquito. Dices, pastor, sí puedo ser predicador, ¿no? Si así va. Pero obviamente Pablo, imagínate en una cultura helénica en donde la belleza se exaltaba. Dice Pablo, yo me presenté ante ustedes así. A lo mejor con cierto temor, pero también conectando a que no quise hacer uso del conocimiento y de la sabiduría y la argumentación que yo podía tener con ustedes. Otro historiador menciona que Pablo a lo mejor tenía cierto temor de si realmente podía fundarse una iglesia ahí en el Corinto como cosmopolita, con tanta gente tan influyente, con tanta gente tan pensante. Pero Pablo lo está diciendo como un testimonio, diciendo, mi confianza estuvo en presentarme delante de ustedes, no por ninguna cualidad mía, sino por el mensaje que ustedes iban a recibir. Con la seguridad de que ustedes podían ser transformados por ese mensaje. Ahora mira, si Pablo tuvo eso, ¿cuánto más tú y yo en relación a cuándo fue la última vez que tú le presentaste, cuándo fue la última vez que no presentaste a alguien o no le hablaste a alguien de Jesús por temor? Ahora ahí te va. Normalmente, ¿temor a qué? ¿Cuál sería el temor que te evita hablar de Jesús en algún lugar? Ok. Ser rechazado, ser burlado. Estás en tu grupo de amigos, eres como que el popular del grupo. Pero fíjate que soy cristiano. Ok, eliminado del grupo. ¿Por qué? Porque todavía hay como esta tensión de decir, espérame, si yo digo que conozco a Jesús, algo raro va a pasar. O sea, va a cambiar la relación entre nosotros. Me van a decir que soy un aleluya o soy ya no se usa el aleluya, pero soy un fanático, no lo sé. Platicamos también hace un momento, o sea, y espérame, esto nos pasa a todos. ¿Cuándo fue la última vez en la que tú, tal vez en un escenario público, trabajo, casa o donde quieras, con amigos y familiares, incluso no creyentes, en algo tan sencillo como orar por los alimentos, como que metes 4 pasos para atrás? Y tú dices así como que, no, pastor, pero ¿para qué ser tan legalistas? Dios sabe que le doy gracias a los alimentos. Hipócrita, clásica.
Tú sabes, ¿no? O sea, que de repente en cualquier lugar tú das gracias, pero cuando hay gente ahí que no te conoce, así como que, sí, sí. Bueno, y yo compartí el testimonio. En mis primeros años ahí de trabajo en el gobierno, cuando salíamos al momento de comer, ahí el comedor donde estábamos todos, yo agarraba la servilleta y porque todos estaban hablando en el relajo de las cuestiones, agarraba la servilleta y así como que me rascaba mi nariz. Entonces pasaba así como desapercibido y ya comía, ¿no? Ya después cuando vino ya como que el Marcial 2.0 gobernado por el Espíritu Santo, ya le decía, a ver, espérenme, voy a orar, ahorita seguimos platicando. Y es más, ¿y saben qué pasaba ya más adelante? ¿O qué creen que pasaba? Pues vamos a orar, pues da gracias por todos, ¿no? Y me pasó muchas veces. O sea, haznos parte de esta gratitud por los alimentos. Y ese es el efecto que tenemos realmente cuando compartimos correctamente del Evangelio. Pero no podemos negar que muchas veces hay temor por decir eso. Hoy por hoy puedes tener todavía problemas o elementos como esos con familia. Porque la familia, como que lo que le has mostrado a la familia es que Jesús es una opción más de religión, una opción más de un grupo religioso. Y no ven a ti a Jesús. No ven naturalito que te salga a ti el dar gracias, el decir para todo lo que ocurra, Dios mediante, gracias a Dios, si Dios lo permite, y repito, no como un amuleto, sino como algo genuino para tu vida. Y por eso nada más es como que, sí, porque, ¿y qué hacen los domingos? Vamos a hacer, no, el domingo no puedo, ¿por qué? ¿Cómo? Pues es domingo, día de descanso, sí, pero yo no puedo porque... Y no te digas, ¿por qué? Porque voy a la iglesia, me congrego, estoy ahí adorando. Y obviamente, cuánto más, si tú estás así, cuánto más le dices, ven, acompáñame. Porque lamentablemente, lo único que has mostrado de Jesús ha sido prácticas o acciones, pero en un corazón transformado por el Rey que te salvó. Ahorita tuvimos como que en este viaje de esta semana que estuve de capacitación en este congreso de consejería anual, tuvimos así como que también muchas historias y una de esas fue en un Uber. Ya saben, ¿no? Si en los taxistas les salió una canción arjona, pues a lo mejor a alguien le saldrá algo en un Uber. Pues nos subimos a un Uber y estuvo bien increíble porque nos subimos, ya saben, todo un personaje. Fíjate, no, mi joven, espérame, adelante no porque está rota la manija, mejor atrás, ahí no sé qué. Ya nos pusimos atrás y en 3, 2, 1, ¿qué pasó, mi joven? ¿Vio el partido de México? Y los que iban conmigo, como que no les sabían, sí, en la mañana que ganó. Sí, porque ganaron 4-0, pero realmente fue un fiasco y porque el Tata. Y empieza a los 20 minutos a hablar de las posiciones de los jugadores, el rendimiento, tipo de goleo y por qué él sí hubiera llevado el Chicharito. O sea, el taxista en 20 minutos nos sacó a todos los que estábamos ahí, su pasión por el deporte, su conocimiento de fútbol y su deseo truncado de ser director técnico. ¿Qué momentos aprovechas tú para hablar de Jesús? Y a él le valió, porque nos veníamos riendo atrás. Porque sí fue como que impresionante. Aparte, sí como que el tono del centro del país, si eres del centro del país, te amamos. Y ahí en el centro se burla de nosotros de, oye, lindo. Pero aparte, imagínate la historia así con el tonito del centro, ¿no? Pero le valió. Y aprovechó 20 minutos para decir, esta es mi pasión. ¿Cuánto y cómo tú aprovechas de tiempo para hablar de Jesús a alguien? Ante cualquier cosa. Te pregunto esto. ¿Qué obstáculo tuviste esta semana para hablar de Jesús a alguien? ¿Qué obstáculo? Piensa. ¿Qué obstáculo tuviste esta semana para hablarle a Jesús a alguien? No, pastor, como que me quedé ronco. Ok, hay WhatsApp. No hay obstáculo. Gracias al Señor, hoy tenemos la libertad de poder hablar de Jesús a las personas, hasta el día de hoy. Ahorita en este viaje conocí a un matrimonio misionero que nos deben estar visitando en mayo, van a dar su vuelta por aquí. Es un matrimonio joven con 2 hijos que son misioneros, ya no me acuerdo muy bien en qué franja allá entre Irak e Irán, y le predican a refugiados
que salen, creo que de Irán. Ándale, por ahí va. Y me empezó a mostrar fotos de lo que estaban viviendo allá y lo que pasa allá. Y me decían, no, sí, en diciembre hacemos como unas galletas. Entonces las galletas son así como que el arbolito y todo porque simbolizan el mensaje del evangelio. Entonces, si las personas nos preguntan, como que les decimos, porque si descubren que estamos evangelizando, no nos sacan del país. Nos apresan y dependiendo cómo esté ahí el asunto, otras cosas más. Y tienen 2 hijos. Yo estaba escuchando eso en la mesa. Hasta mi comida me hizo mal porque chispales. O sea, porque yo así, imagínate, me estaban contando así como que, ¿y qué pasó? Porque a la señora, a una doctora que le ofrecieron las galletas, como que dijo, no, quiero 5 cajas de galletas. Y dije, oye, pero ¿cómo sabes que no era así como un truco para decirte y acusarte y sacarte? No, pues ahí tienes que creer que Dios está haciendo eso. Y la verdad, cuando escuches algo así, dice Señor, qué chafa soy. Teniendo la libertad, teniendo la oportunidad, teniendo el tiempo, puede empezar semanas, meses, años, sin que yo le comparta a alguien de Jesús. Ahora escucha esto. Dios evalúa nuestras vidas no sobre nuestro éxito, sino sobre fidelidad. Recuerda, Dios no espera que tú, Mérida para Cristo. No. ¿Qué has hecho con lo que Dios te ha dado? Y me encanta cómo este pastor John Stott nos regala esto. Escucha esto. Parece que la única predicación que Dios honra, por medio de la que su sabiduría y poder son expresados, es la predicación del hombre que está dispuesto a ser débil y tonto. ¿Quién dice amén a eso? O sea, aquí entramos todos, ¿no? No, pastor, yo ni soy ni débil ni tonto. Ok, bueno. Pero hablando de la predicación, John está diciendo, mira, Dios promueve esta predicación. ¿Por qué? Porque tú estás reconociendo que para que algo suceda no depende de ti, no depende de tu mensaje. Depende de que tú creas que lo que Él dice es verdad y que Él va a seguir transformando vidas porque Él es el camino, la verdad y la vida. Así que si tú en esta mañana te consideras alguien débil y tonto para compartir del evangelio, estás listo. Empieza hoy mismo. Tú y yo debemos confiar en que el destino es seguro y no cambia a pesar de nosotros. Jesús dijo esto, ¿no? Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las generaciones, de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Pablo termina cerrando así. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración ¿de qué cosa? Del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana o sabiduría engañosa, sino del poder de Dios. ¿Y sabes a qué texto te voy a llevar? Romanos capítulo 1, versículo 16. A la verdad, no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios. ¿Para qué? Para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles, y después los yucatecos, y después a quien llegue este mensaje. Si el mensaje entonces no depende de ti y de mí, sino de quien nos da el mensaje y que Él hace la obra, ¿qué es lo que tú y yo mínimo debemos hacer todos los días? Si es de Él, si depende de Él que su mensaje haga efecto, ¿qué debemos de hacer? Mínimo, buscarlo a Él, pasar tiempo con Él, decirle que queremos conocerle cada vez más, que nos perdone por vivir superficialmente
lo que Jesús ha hecho en nuestro corazón poderosamente. Y termino con esta frase del sermón. Dios nos dio un mensaje increíblemente poderoso a gente totalmente incapaz para que la gloria sea totalmente para Él.